Bien, hemos visto entonces la definición de velocidad media y algunas dificultades que conlleva esa velocidad media, porque básicamente, comparado con la rapidez, está la diferencia entre el desplazamiento, que es delta R, y la trayectoria. Acá lo vemos en los extremos, volviendo a este punto A y punto B. Digamos, el desplazamiento sería la marcado en azul entre el punto A y el punto B, el vector este, y la trayectoria es lo marcado en verde. Como ustedes ven, hay diferencia. Por eso entonces decimos que entre la velocidad promedio o rapidez, como se suele llamar, y la velocidad media definida así, hay una diferencia. Lo explicamos hace un minuto, por ejemplo, cuando vamos de Trelew a Madrid. Si yo ahora, como dije antes, quisiera postular en el video anterior, ¿qué íbamos a ver ahora? Exactamente calcular la velocidad que tengo en un punto determinado, no en un tramo largo, sino exactamente en el momento que estoy pasando, por ejemplo, frente a una antena. Quiero saber qué velocidad tengo ahora, o sea, la que marca en una palabra el velocímetro del auto. Puedo hacer lo siguiente: si tuviera que medirla, vamos a suponer que este es el auto y está pasando por la ruta. Vamos a suponer que la ruta es recta en principio, pero da lo mismo esto. Pasa por un punto A y pasa por un punto B, entonces este es el desplazamiento. Y la velocidad media es ese cociente, delta R sobre delta T, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero medir exactamente la velocidad en A, esto no es la velocidad en A, esto es la velocidad media entre A y B, como ustedes ven. Si el auto cambió la velocidad entre A y B, lo que mide no es exactamente la velocidad que tiene en A. ¿Se entiende la idea? Sino solamente la media entre A y B. ¿Qué tengo que hacer yo para medir la velocidad en A? Tendría que acercar el punto B lo más posible a A, para que el delta R sea lo más pequeño posible, y entonces en esa manera estoy prácticamente, si el punto B se acerca mucho al A, es decir, el punto, como el punto B', cada vez más, entonces el delta R cada vez es más chiquito y yo cometo, si ustedes me permiten, menos error en la medición de la velocidad. ¿Se entiende? Si esto fuera un coche de carrera y yo quiero saber exactamente qué velocidad tiene acá, ¿qué podría hacer, por ejemplo, prácticamente? Podría poner dos rayos láser, como ustedes pueden ver ahí, dos rayos láser que cuando el auto pasa, como pasa muchas veces con las alarmas o los ascensores, cuando uno pasa, interrumpe el haz y marca en la computadora un tic, digamos que fue interrumpido el haz. Y cuando pasa el auto por el segundo haz, marca el otro tic de tiempo. Entonces, ¿qué voy a conocer yo perfectamente? Voy a conocer el tiempo, marcado por la diferencia de pasadas del auto, que lo mido por la computadora, y el delta R lo mido, que es la distancia entre los láseres, ¿no es así? Y si yo quiero medir exactamente la velocidad, como ustedes se dan cuenta, ¿qué me conviene hacer? Que esa distancia sea lo menor posible. Si es muy grande, bueno, el coche puede variar su velocidad. Es más o menos como sacamos, si nosotros queremos verificar el promedio de velocidad del velocímetro, y a ver si marca bien o no. No vamos a tomar, por ejemplo, una distancia de 10 kilómetros, porque en 10 kilómetros yo puedo haber cambiado la velocidad por un camión, una curva o algo fuera. Entonces, ¿qué hago? Trato de minimizar, por ejemplo, tomo la velocidad, tratando de mantener el auto a velocidad constante en un kilómetro, ¿se entiende? Lo ideal sería tomar menos. A veces tampoco se puede por el error de tomar el tiempo. Si uno lo toma a mano, hay errores. Pero en este caso, si lo tomo por computadora, podría ser, digamos, el desplazamiento entre A y B', en este caso, lo más chico posible. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué digo? Que cuanto más chico sea ese intervalo, ese desplazamiento, delta R, más exacta va a ser la medición de la velocidad. Y en definitiva, voy a decir entonces que la velocidad en cualquier punto, por ejemplo, en este caso A, va a ser ¿qué cosa? Tengo que hacer entender delta R a lo menor posible y delta T también a lo menor posible. Entonces digo que es el límite para delta T tendiendo a 0 de ¿qué cosa? De ese cociente delta R sobre delta T. ¿Y eso qué es simplemente? Este límite es simplemente la derivada de R respecto de T. Podemos sacar de A y dejar en todo caso la definición de cualquier punto, ¿no? Obviamente, de A, de B, de lo que fuere. ¿Qué tengo que hacer entonces para medir la velocidad en un punto? Simplemente es eso que está ahí, la derivada de R respecto a T. ¿Cuándo coinciden? El cociente incremental con esto, coinciden cuando la velocidad es constante. Todo este tramo, la velocidad es constante, eso lo vamos a ver dentro de poco también, da lo mismo que el intervalo entre A y B' sea pequeño, o A y B, o... ¿Se dan cuenta, no? Repito, prácticamente, si voy a velocidad constante, me da lo mismo hacer el promedio de 1 kilómetro, en 10 kilómetros, en 1000 kilómetros, siempre voy a velocidad constante. El problema cuando viene, cuando la velocidad es variable. Entonces, si la velocidad es variable, no es lo mismo la velocidad media entonces, entre un punto y otro, que la velocidad esta que voy a llamar ahora velocidad instantánea. ¿Sí? Velocidad instantánea, o más adelante directamente velocidades secas, para no decir cada vez instantánea.
La velocidad en el punto, instantánea o simplemente la velocidad que tiene el cuerpo en ese momento. Y esta le reservamos el nombre de velocidad media. Y la otra, ¿se acuerdan? Rapidez o velocidad promedio. Hay que distinguir entonces entre esos tres esquemas. Por supuesto que si el auto fuera, repito, a velocidad constante, las tres coinciden. Caso muy particular. Bien. Entonces, fíjense, si esto lo he hecho en un ejemplo con el auto, pero fíjense qué pasa en este esquema. Este es el punto A, este es el punto B. ¿Qué pasa acá? Delta R, que es el desplazamiento, está marcado acá en azul, y la delta L, que es la trayectoria, está marcado en verde. ¿No es así? Ahí está la diferencia, ¿no? Entre lo que es la velocidad media y la rapidez. Recuerden que la rapidez era delta L sobre delta T. Entonces hay una diferencia entre delta L y delta R. Fíjense qué pasa a medida que voy acercando el punto B a A. ¿Qué significa acercar el punto B a A? Que las mediciones cada vez son con menor tiempo, y este punto entonces, como vimos recién, se acerca a A. Si el punto B se acerca a, por ejemplo, acá estoy tomando el siguiente, ya ahí ustedes ven, no lo dibujé para no enchastrar demasiado el dibujo, pero ustedes ven acá que el delta R ya tiende a la trayectoria. Fíjense en este punto que está acá. Este será el B', por ejemplo, que está marcado ahí, este punto. Y entonces fíjense que la trayectoria y el delta R, ¿cómo son? Recuerden, la trayectoria marcada en verde es el pedazo de curva, el trozo de la curva, y delta R es el vector que vendría a ser como una especie de secante, si ustedes me permiten. Como si esto fuera un arco de circunferencia, sería la secante. ¿Qué va a pasar? Se parecen cada vez más. Ven ustedes, en el límite, cuando este punto B tiende a A, directamente ¿qué va a ocurrir? Que delta L y delta R, si delta T tiende a 0, entonces el desplazamiento coincide con la trayectoria. Y en ese punto entonces define el cociente S, delta R, sobre delta T para ese valor, teniendo a 0, cada vez menor, tiende a más la derivada, y tiende entonces a la velocidad en el punto. Noten que la velocidad, si pongo acá velocidad media, tenía esta dirección, ¿se acuerdan, no? Entre A y B, porque la velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector delta R. ¿Qué pasa acá? En el límite, ¿qué va a ocurrir? Que la velocidad es paralela a quién? A la trayectoria. Entonces decimos que la velocidad en el límite es tangente, esa sería la velocidad instantánea, la velocidad del punto, la velocidad del punto A, la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Si yo hiciera lo mismo en el punto B, por ejemplo, esa sería la velocidad en el punto B. Haciendo lo mismo, me alejo un poco de B, después me voy acercando, entonces decimos una verdad que siempre ocurre en todos los casos, no hay excepción. La velocidad siempre es tangente a la trayectoria. ¿Ok? Bien. Si decimos esto entonces ahora, podemos calcular la velocidad en coordenadas cartesianas, ¿no? Voy a quitar acá, recuerdan que era A, lo voy a poner para el mismo que borré abajo, ¿no? Digamos, la posición sería esto en forma genérica. Y entonces, ¿a qué es igual la velocidad en coordenadas cartesianas? Siempre como vector, fíjense, es la derivada de esto que está acá. La derivada del universo de los resultados son constantes, por supuesto. Así que, ¿esto qué es? Multiplicar una breve por una constante. ¿Qué es entonces? Y que es una suma de dos valores, significa que la derivada de esta suma, ¿qué es? La derivada de esta suma es la derivada de quién? De cada uno de los factores. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada de x respecto al tiempo del versor y más la derivada de y respecto al tiempo del versor j. Y esto también se puede expresar, fíjense, derivada de x respecto al tiempo, lo podemos llevar como la componente en x de la velocidad, del versor y, más la derivada de y respecto a t, que es la componente de la velocidad en el eje y por j. ¿Ok? Entonces, esta sería la expresión cartesiana de la velocidad. Ya sabemos, instantánea o velocidad secas. ¿Ok? Entonces, digo que esta velocidad, por ejemplo, esta que está acá, vamos a hacer esta que es más fácil. ¿Qué tiene entonces? Tiene dos componentes. Una componente horizontal, que es dx por el versor y una componente vertical, que es dy por el versor j. Compongo y eso me da la velocidad. Velocidad en x de v, ¿no? Digamos, ¿se entiende? Entonces llego a esa conclusión sencilla
aplicando la definición de posición. Noten ustedes lo siguiente, la posición se define. No viene de una ecuación anterior. ¿La posición qué es? Es un vector que va del origen de coordenadas al punto donde está el móvil. Así se define la posición. A partir de ese momento, ¿la velocidad qué es? Ya es una expresión, una ley. Es la derivada de esa expresión. Entonces ya, a partir, conociendo la posición, puedo conocer rápidamente la velocidad. Si al revés, conociendo la velocidad, bueno, vamos a hablar después de eso, pero si, digamos, esto es la derivada de esto, podría después decir que la posición es la integral, como vamos a ver, de la velocidad. O sea, que ambas están interrelacionadas. De acá para acá voy derivando, y si voy al revés, tengo que integrar. ¿Ok? Vamos a ver eso más adelante cuando vamos movimiento rectilíneo. Bien, esto es entonces la velocidad que definimos para usar en todos los casos, la velocidad instantánea. La velocidad media, insisto, por esas limitaciones que vimos, tiene las dificultades, ¿no?, de la definición. Muy bien, vamos a ver entonces ahora la próxima magnitud.